noches, querida audiencia. Bienvenidos Mirando Lejos. Hoy vamos a tenerle como invitado especial al presidente Lander, pero como es rutina en este programa, primero hablaremos de algunos temas de actualidad que nosotros lo definimos como un pequeño editorial, que la gente sepa qué pensamos con respecto a determinadas circunstancias. Definitivamente el triunfo de Donald Trump está provocando situaciones paradojales, está significando un retroceso de aquello que significó la globalización, cuando los mercados se abrían y ya dijimos varias veces en este programa, la gente consideraba en el ascenso lineal de la historia el triunfo de la racionalidad, de la democracia liberal y la economía de mercado. Trump está dando un retroceso en el sentido que está volviendo a las prácticas de un proteccionismo totalmente inadecuado o desconocido en los últimos tiempos. Quiere amurallar la economía americana y eso va a significar, va a tener un efecto, no solamente en la economía americana, sino que va a tener un efecto a la larga e inmediatamente en la economía mundial. Y acá hay una cuestión que yo quiero que nosotros pensemos y repensemos en varias ocasiones, especialmente a los responsables de la política exterior paraguaya, que en el caso de nuestro país le corresponde al presidente de la República, a la Cancillería Nacional y también al Parlamento, porque el Parlamento tiene facultades en política exterior, puede hacer declaraciones, nombra a los embajadores, aprueba o rechaza los tratados, los convenios internacionales. En ese sentido creo que es muy importante que nosotros en estas circunstancias actuales, y hoy más que nunca, podamos trazar una política exterior en la cual definamos cómo vamos a insertarnos en este nuevo escenario internacional. Definitivamente es un escenario lleno de paradojas. Imagínense a ustedes, Estados Unidos de Norteamérica, su gran aliado, los países europeos, aliados en una alianza militar. Hoy en día están en una guerra comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. Imagine usted Canadá, país que siempre fue el país aliado colindante vecino, con un intercambio y una interdependencia. Interdependencia quiere decir que el uno depende del otro, no es una cuestión unilateral, solamente Canadá depende de Estados Unidos. No, Estados Unidos también depende de Canadá. Y una guerra comercial, y el exabrupto de haber dicho que Canadá debe ser el Estado 51 o que Groenlandia va a formar parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Definitivamente estamos en un escenario, imagínense ustedes, ayer se reunían autoridades del Imperio japonés, de Corea del Sur, no estoy hablando de Corea del Norte, y de China, enemigos antagónicos que se están hundiendo para frenar el ímpetu y las consecuencias negativas del proteccionismo norteamericano. Entonces definitivamente estamos en unas circunstancias actuales en donde la política exterior no debe ser solamente el reflejo o el antojo de un presidente de la República o de una clase política o de una clase dirigente. La política exterior, hoy más que nunca, debe ser una política trazada, pero trazada no a partir de los sentimientos, trazada a partir de los intereses que tenemos nosotros los paraguayos, como Estado-nación. Desde Tucídides se define que un Estado debe saber cuáles son sus aliados y cuáles son sus intereses. La famosa guerra de Peloponeso, Tucídides escribe eso. ¿Cuáles son un Estado, una ciudad, Estado griega? Debe de saber cuál es su interés y cuál es su aliado estratégico. Definitivamente, como decía Henry Kissinger decía, ser enemigo de los Estados Unidos es peligrosísimo, pero ser su amigo puede ser fatal. Y hoy en día Trump, con este cambio de 180 grados en la posición norteamericana en el mundo, definitivamente
está cambiando muchas reglas del juego y el protagonismo de los actores. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros los paraguayos? Nosotros los paraguayos no tenemos que tener política exterior. ¿Cómo nosotros, el Paraguay, un país pequeño, 6 millones de habitantes, 405.000 kilómetros cuadrados, un país todavía rezagado desde el punto de vista social y económico, con un gran ímpetu, un gran impulso de crecimiento económico? ¿Cómo hacemos nosotros los paraguayos para insertarnos en este nuevo orden mundial que sigue siendo militar y políticamente estratificado, y social y económicamente también se saben quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores? Y aparte, en una circunstancia muy peculiar, estamos quizás al borde de una recesión económica mundial si es que estas medidas del presidente Trump no llegan a tener el sentido o no llegan a alcanzar el objetivo que él quiere. Lo que puede haber una gran recesión en la economía mundial que nos va a terminar también afectando a nosotros. O quizás, cuidado con lo que voy a decir, quizás puede ser que sea una gran ventaja para países como el Paraguay, que están en un proceso de ímpetu y de lograr un desarrollo autosostenido. Todavía nos faltan muchas cosas. Pero quiero decir algo. En este diseño de política exterior, ¿cómo nos vamos a insertar? Nosotros tenemos que saber que la política exterior paraguaya debe llevar el sello regional. Nosotros tenemos que llevar el sello regional. Para eso, nosotros tenemos que arreglar nuestras relaciones con nuestros vecinos. Obviamente, nuestro principal vecino es el Brasil. Y obviamente el tema más importante, no es el único tema, pero es un tema muy importante para nosotros, porque tiene que ver con nuestro futuro, nuestra seguridad energética, la capacidad de tener abastecimiento energético para poder industrializarnos, para poder mejorar nuestra vida, va a tener que ver con las negociaciones del anexo C. Y creo que en este sentido nosotros los paraguayos tenemos, y el gobierno nacional que tiene encomendada esa tarea, tiene que mirar las cosas con un pragmatismo y mucho realismo. En mayo del 2024 se firmó un acuerdo. El acuerdo termina, el acuerdo Peña, acá tengo el acuerdo Peña, Lula da Silva, firmado por Rubén Ramírez Lescano, Javier Jiménez, ministro de Industria, Alexander Silveira y el embajador Mauro Beira, ministro de Relaciones Exteriores del Brasil. Este acuerdo que tengo acá termina con una frase que dice lo siguiente: el texto final del anexo C, el texto final de todo lo que se hizo acá, todo lo que se firmó acá, el texto definitivo del anexo C a ser revisado, debe contener los términos de este acuerdo. El anexo C está definitivamente negociado. Se negoció en mayo de 2024. Ahora nosotros los paraguayos, y eso vamos a hablar después con el presidente Landa, nosotros tenemos que pedirle a Brasil: señores brasileños, mantengan la previsibilidad de la fluidez del agua. Cuando yo era director de Itaipú, llegamos a producir más de 100.000 gigawatts de energía eléctrica, 90 y tantos mil gigawatts de energía eléctrica. Ahora estamos en 70.000. ¿Qué quiere decir eso? Nos fluye el agua, aguas arriba, aguas abajo. Entonces el Paraguay pierde por partida doble, pierde en Itaipú y pierde en Yacyretá. También nosotros los paraguayos tenemos que pedirle al Brasil, solicitarle como corresponde, que haya un conversor para poder transformar la energía producida en el lado brasileño en 60 Hz, poder inyectar en el mercado paraguayo. Y con eso nosotros tener, como hicimos nosotros los últimos, desde el 1983 en adelante, le hemos exportado energía paraguaya al Brasil, transformando 50 Hz, que es el sistema paraguayo, a 60 Hz. Entonces este es el momento de un entendimiento grande, un entendimiento que, como lo hicieron, nos gusta o no nos gusta, en las dictaduras en 1993, miraron lejos, miraron el futuro, miraron la integración energética en términos de generación. Hoy nosotros tenemos que mirar la integración energética en términos de qué rol va a jugar Itaipú en el sistema interconectado nacional del Brasil y del Paraguay. Esa es la negociación del anexo C que tenemos que tener. No se equivoquen, la tarifa está fijada. La tarifa va a bajar al costo, y lo dice esto, va a bajar a 11,90, 11, etcétera, etcétera. Eso ya se negoció
en mayo del 2024. Hagamos una agenda positiva. Necesitamos una Itipú que sea funcional al abastecimiento energético paraguayo y brasileño. Necesitamos de la energía que se produce en el lado brasileño. Es mentira que a Paraguay le sobra la energía. Sí, nos sobra ahora, pero una planificación de consumo energético se hace por 50, 100 años, no se hace por 4, 5, 6 años o un periodo presidencial. Por eso enseguida vamos a hablar de estas cosas y del ANDE, que también es un actor estratégico. Si bien no la negociación, pues la negociación está a cargo del presidente de la República y su canciller y el Consejo, él forma parte del Consejo del presidente de la ANDE, lo que sí es que la ANDE se puede beneficiar o perjudicar con las negociaciones. Enseguida, con el presidente de la ANDE, Félix Solá.